Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas hola tardes. Valentina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué seriedad. ¿Cómo andás, Agustina? Hoy me estaba acordando de vos, Agustina, hace un rato, porque en realidad estaba pensando esto. Justo hoy vi un mail que mandó una alumna que contaba sus dificultades para mandar los trabajos prácticos, porque no tiene teléfono, el teléfono lo tiene roto y demás cosas. Y la verdad es que en realidad me acordaba de la carita de Agustina, porque está bueno verles la cara, porque uno se da cuenta si van entendiendo o no cuando voy hablando. Entonces es como interesante, ¿no? Hemos perdido la humanidad con esto de la virtualidad. Nos quedó la humanidad a un costado, con lo divertido que es verles las caras a veces cuando ponen caras, cuando no entienden, o que por lo menos por las caras se siguen un montón de cuestiones que nosotros hemos perdido estos 2 trimestres o cuatrimestres. Y la Sí, verdad igual es yo, que sí, yo hago Agustina, muchas caras en general. pero está buenísimo, Agus, porque vos con tus caras vos das pautas de cómo va funcionando, cómo vas entendiendo o en qué momento dejaste de entender. Y eso, no, bueno, está buenísimo. Está bueno que seas así de gestual, me parece que está bueno. Es interesante porque habla de honestidad también eso, ¿sí? La gente que es así gestual es honesta, porque no se le escapa a una, o si no, no puedes caretear ninguna, ¿o no, Agustina? Todo se te nota. Sí, claro, bueno, a mí me pasa muy parecido, entonces yo me siento identificada con tu gestualidad. Entonces, como, está bueno verles la cara. La verdad que hemos perdido, ha sido un cuatrimestre que nos hemos tecnologizado tanto por las circunstancias que hemos perdido la humanidad en un montón de cuestiones, con lo que está bueno verse la cara cuando uno va a la clase y ver las actitudes que tienen cada uno y demás cosas que en esta instancia de tanto virtual hemos perdido, tristemente. Me gusta verles la cara. A algunos les veo las caritas y a otros les veo fotos y a otros ni siquiera. A otros veo solo el nombre. Pero bueno, es un cuatrimestre complejo. 2 cuatrimestres complejos ya. Y supongo que el cuatrimestre que sigue vamos a seguir con la misma tesitura, o sea que evidentemente vamos a tener para largo con esta forma de manejarnos, que a lo mejor está buena y es interesante, y me parece que está bueno que haya aparecido y que se pueda sumar a la presencialidad en algunas cuestiones, o sea, mixto en algún evento, pero tiene esto de malísimo, que perdimos la humanidad, que perdimos la forma de ver al otro, porque supónganse, yo veo acá, ahí van a ponerle que toma nota, ¿no? Está bueno saber quién toma nota, quién no toma nota, alguno que registra cosas de memoria, otro que necesita anotarlos. Por ahí hay veces que yo me acelero en las clases y voy demasiado ligero y el que toma nota le cuesta y tengo que volver para atrás porque veo la cara de desorientado que pone cuando se perdió la mitad de lo que estaba diciendo. Eso, la verdad que es una lástima haberlo perdido, pero bueno, es la circunstancia que nos toca. Y volviendo a lo que había arrancado diciendo, una compañera de ustedes nos contó una situación que tiene, que el teléfono no le anda, tiene la mitad del teléfono roto, entonces no puede sumarse a las clases y tampoco puede mandar los trabajos prácticos y a lo mejor sí puede hacerlo hacerlos escritos y mandar una foto y no quiere perder la cursada por carencias económicas, por carencias tecnológicas. Y la verdad que está bueno que lo cuente, que nos diga qué es lo que le pasa y que podamos estar atentos a estas cuestiones porque también es parte de lo que nos toca vivir. Así que si alguno tiene dificultades en lo tecnológico, que no conecta, que le cuesta, que se le corta el audio, que le cuesta mandar los trabajos prácticos o lo que fuera que sea, está bueno que lo cuente para que podamos tenerlo en cuenta y sigamos siendo personas más allá de la virtualidad, ¿no? Y que podamos tener en cuenta las necesidades que tiene el otro, ¿sí? Así que ténganlo presente, si alguno tiene alguna dificultad o alguna situación que contar o que decir o que plantear, es interesante que lo tengamos presente y que lo podamos hacer.
Y por el otro lado, también el cuatrimestre pasado fue un cuatrimestre muy intenso en cuanto a los reproches de todos lados, porque todo esto, por supuesto, que es nuevo tanto para ustedes como para nosotros, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque la mayoría de nosotros, de los que damos clases, somos mucho mayores que ustedes y no tenemos todo tan aceitado, estas cuestiones de la tecnología. Entonces a nosotros el cuatrimestre pasado nos ha costado mucho trabajo ponernos a tiro con esta situación y hemos recibido cataratas de reproches e insultos, escudándose en el anonimato de la virtualidad, y venía la charla de esto, aparte de que yo necesito que ustedes sepan que nosotros tenemos en cuenta esta situación con relación a ustedes, que si tiene alguna dificultad o lo que fuera, también necesitamos que ustedes sean condescendientes y entiendan la situación del otro lado, porque va a venir el tema de los exámenes, y los exámenes a veces están mal redactados, porque en el apuro de tipear, a lo mejor una pregunta no sale tan bien, o se entiende de alguna manera difusa, o no está bien explicado, o lo que fuera que sea, y espero este cuatrimestre que no se escuden en el anonimato de la virtualidad y podamos charlarlo al tema sin que nos insulten, nos insulten en el chat y todo eso que ha pasado de todo el cuatrimestre pasado. Así que tengamos paciencia y sepamos que de los dos lados hay gente que está intentando hacer lo mejor posible con la realidad que nos toca hoy, que es compleja y difícil para todos. ¿Sí? Bueno. Dicho todo esto... Yo creo, ¿puedo dar una opinión, doctora? Sí, ¿cómo no? No, lo que yo noté el cuatrimestre pasado, por ahí, una crítica constructiva, ¿no? Que por ahí en algunas cursadas se siguió preguntando igual como si fuera un examen presencial, pero se aumentó la dificultad de las preguntas porque obviamente íbamos a tener, por ejemplo, en esta materia, tener el código, tener el manual, pero lo que veo que no se hizo el cambio de preguntar distinto, aplicar los conocimientos y preguntar, cambiar la forma de examinar al alumno que va a tener esas herramientas. También tiene el buscador. Creo que se trató de achicar el tiempo para que uno no pueda ir a los buscadores, y también se hizo más compleja la pregunta para que tampoco ir al código y buscarlo. Pero no sé si fue la forma. Me parece que ahí hay que buscar la vuelta de buscarla, examinar, sabiendo que el alumno va a tener el código, va a tener los manuales, y que aplique el conocimiento. Creo que eso fue lo que noté yo en las cursadas que tuve. Valentín, ¿vos cursaste esta con nosotros también o no? ¿Es la primera que cursaste? No, esta la cursé con el doctor Ferrero. Sí. Me habías dicho, cierto. Escúchame, Valentín, sí, me parece súper razonable lo que vos planteás. A nosotros se nos planteó una dificultad con esto de hacer preguntas que no sean tan lineales, que uno los pueda copiar o de un buscador, como vos decís, o del libro eventualmente, si lo tenés a mano. Se nos planteó la dificultad de que después nos criticaban porque no era claro lo que preguntábamos. Entonces, tiene como las dos aristas, ¿viste? Yo por ahí le quiero hacer una pregunta que signifique una evaluación, por ahí una cierta, ¿cómo se dice? Un cierto desarrollo de lo que pensás o de lo que estudiaste, o de lo que leíste, y que no sea tan lineal la pregunta, ponerle ¿quiénes son los legitimados para pedirle la determinación de la capacidad? Que lo sacás del código, que es un artículo, que no tiene lógica preguntarlo así porque tenés el artículo en la mano, y por ahí el tema de intentar que ustedes reflexionen o que planteen alguna cuestión más novedosa en lo que se nos ocurre, lo que fuera, también se nos cuestionó eso, porque empezaron que no se entiende bien la pregunta, que entonces, ¿qué querías que pusiéramos? Porque no son preguntas que tienen una sola respuesta. Entonces son preguntas que uno tiene que, después cuando uno las lee y las evalúa y las puntúa, en definitiva, porque va con puntuación, uno tiene su propia apreciación de esto y por ahí no coincide con la que el alumno puso, y también eso se nos cuestionó. Entonces es como muy complejo. A mí me parece que vos tenés razón en lo que decís, no vale la pena tomar un examen preguntando, bueno, ¿cuáles son los derechos los derechos protegidos en tal artículo? Porque no tiene lógica, vas, lo mirás, lo copiás, es una pavada, ¿sí? Pero también la otra parte, la otra visión que me parece que es la más interesante, la que vos planteás, de decir, bueno, que elaboren una respuesta que no sea tan lineal de ir a copiarla o de buscarla en un buscador,
me han copiado del buscador textos enteros en el examen, que aparte es una pavada, porque son fáciles de detectar, porque uno copia un párrafo, lo pone en el buscador y le sale donde lo copiaron. O sea, es casi hasta poco vivo de hacer. Me parece una pavada. Se creen que se creen que son mucho más vivos que nosotros, porque es muy fácil, copias el párrafo, lo pones en el buscador y te aparece de dónde salió. Yo le he copiado a los chicos de dónde lo pusieron. Esto es copiado de tal página, que ni siquiera lo tuve que escribir porque me salía directamente. Pero bueno, también esas cosas nos pasan, Valentín, ¿sí? De que también se nos cuestione cuando hacemos preguntas que son a desarrollar o que tienen alguna elaboración un poco más compleja por parte del alumno, también se nos plantea que qué barbaridad, que está mal redactada, que no se entendió, que entendió otra cosa. Tengo un perro que está saltando afuera, que me está por agarrar la ropa que está colgada, por eso estoy distraída. Pero bueno. Profesora, buenas tardes. Es lo que nos ha pasado. Sí. María, sí. Sí, ¿qué tal? Y en base a eso, más o menos se sabe en qué contexto va a ser, más o menos el 20, esto sería el 20 de octubre. Mirá, María, el cuatrimestre pasado hicimos este sistema. El primer examen fue todo multiple choice, ¿sí? Con las dificultades que se cayó la página antes de arrancar el examen, entonces y algunos pudieron acceder al examen, entonces en media hora hubo que cambiar todo el examen entero, todas las preguntas, porque no sabíamos quiénes habían accedido y quiénes no. Entonces hicimos menos, también se quejaron porque eran menos, en lugar de las 25, ponele, llegamos a hacer 15 en 10, 20 minutos, o media hora, que era lo que teníamos hasta el próximo examen. También se quejaron porque en lugar de 25 eran 15, después se quejaron porque en lugar de 25 eran 36, todo era queja, y la verdad es que nada de esto que estamos viviendo ahora está pautado. Entonces el examen puede ser o todo multiple choice, o todo preguntas con... Ahora voy, Sofía, con vos. Déjame un segundito que termino con esto y te contesto si es el 13 de octubre. Me parece que no me acuerdo la fecha. Pero ahora los chicos te van a saber decir. El 20 tengo, en el cronograma dice el 20. 20, sí, yo creí que sí. Ahí está la respuesta, gracias. Bueno, cuestión es que el primer parcial fue todo multiple choice, eran 20 y pico, después terminaron siendo menos, pero fue todo multiple choice. En el recuperatorio ya incluimos algunas preguntas a desarrollar. La pregunta a desarrollar lo que tiene de complejo es después para la corrección, porque son un montón ustedes. Entonces lo fácil del multiple choice será que la máquina les corrige solo, sale directamente el resultado, listo, no hacemos mucho más que cargar las preguntas. Pero bueno, atento a las dificultades que habían tenido y que algunas no se entendía la redacción, cómo había quedado redactada la pregunta, y la respuesta no entendían cuál de las opciones era, bueno, X, lo que fuera que sea, hicimos algunas también de desarrollo, que sumaban más puntos y eventualmente teníamos más posibilidad de ver si efectivamente habían estudiado algo o no. Bueno, eso resultó bastante bien, y el segundo parcial fueron también de multiple choice y desarrollo, alguna, que fue el método que más nos resultó. No sé qué es pero como fue de prueba y error el cuatrimestre anterior, quién sabe este próximo, este que va en curso, cómo van a ser las directivas de qué cosa tenemos que hacer. No sabemos si puede ser multiple choice. ¿Y qué porcentaje de las 20 preguntas o 30 preguntas, qué porcentaje hay que tener correctas, aprobadas? ¿70%? Es que no sé, María, cuántas van a hacer. Insisto, María, no sé cuántas van a hacer, bien, ni cómo van a ser, ni qué porcentaje hay que tener para aprobar, porque eso también varía en la cantidad de preguntas. Claro. Disculpe, Graciela, ¿puedo hacer otra consulta? Si son 4, no es lo mismo que si son 30. Sí, Bernardo, decime. Otra crítica constructiva que por ahí se vio en los exámenes es que, como dijo el compañero Valentín, a causa de evitar el tema del copiado, por ser múltiples choice, por ejemplo, pusieron poco tiempo, pero no te da la posibilidad de por ahí alguna que estás medio confundido, poder volver atrás. Y el poder volver atrás es re importante, porque vos de última pasás y haces las que tenés bien claro y después tenés tiempo para poder pensar las que por ahí no. En cambio, una vez que te trabaste y no poder pasar al final, muchas veces te imposibilita terminar el examen. Bernardo,
y la imposibilidad de volver para atrás era por falta de tiempo porque el sistema no se los permitía. Porque el sistema no me lo permitía, por ejemplo. No en esta cursada, Claro, pero no en es un esta tema del materia. sistema. Claro, o sea, no en esta Por materia. eso, Hay, porque hay yo materias había que, entendido que no... hay materias que sí permitían y materias que no. Y por ahí en las materias que no permitían se ponía bastante bravo el tema de terminar bien el examen. Entiendo. Voy a tenerlo en cuenta, Bernardo, para transmitírselo a Claudia, de ponerle del tiempo que fuera, que nosotros estipulemos como suficiente para corregirlas, para hacer las preguntas, que igual en ese tiempo, en ese periodo, se les permita volver para atrás para revisarlo. Eso es lo que vos decís, Bernardo, ponerle, le damos una hora, y en esa hora que ustedes se manejen, si quieren ir y volver 20 veces es un tema de ustedes, pero a la hora terminan. Exactamente. Sí, no sabía que se podía regular eso de permitir retroceder. Bien, gracias. Perfecto. Yo lo anoto y se lo transmito a Claudia para que intentemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? No me parece mal, de última perdés tiempo si retrocedes, así que claro, eventualmente es un todos tema nos de pasa. cada uno cómo administra su tiempo. Yo creo que a todos nos pasa de ver una pregunta que por ahí la tenemos muy fresca y de ver alguna que por ahí hay que pensar un poco más o analizarlo de otra manera. Entiendo. Y si la pasaste de largo, después no podías retroceder Exactamente. en algunos exámenes. Te quedaba bastante clavado y si tenías 3 minutos por pregunta y eso te llevaba 5, ya te empezabas a atrasar con las siguientes. Entiendo. Bueno, que sea libre el retroceso eventualmente si se puede regular de esa manera me parece interesante. De última, insisto, cada uno sabrá cómo administra su tiempo, su hora, y retrocederá lo que considere oportuno y seguirá adelante cuando ve que se le termina el tiempo. Me parece bien, Bernardo, me parece bien. Perfecto. Esperen, chicos, que les voy a decir lo que dicen. Hay muchas descargas en la conexión de los auriculares. Dicen, al que está con auriculares, chequee la conexión a ver si es que eso es lo que hace la descarga como de fritanga. A ver si soy yo o si es María. No era María. Te escucho bien, Bernardo. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha María, mejor? ¿sos vos? Soy yo. Sos vos, Bien. María, que está mal conectada, sí, pareciera que sí. Ahora no se escucha nada, así que ahora quedó bien, pareciera. Cuando abrís el micrófono es donde se escucha la descarga. Bueno, Ahí. y después preguntan, ¿el trabajo práctico saben cuándo van a dar la nota? No lo sé, no va con nota. Es verdad, Laura, lo que decís, es una nota conceptual. Sí es nota, en definitiva, pero es una nota conceptual, ¿sí? Va con nota conceptual, no nota numérica, nota al fin. Yo tengo 2 trabajos que me mandaron por mail, 2 chicos, no me acuerdo quiénes eran, los tengo ahí. La batería se está agotando. Bueno, espérenme que pido que me bajen el cargador, que no sé dónde quedó. Espérenme un segundo. ¡Delphi! ¡Gorda! ¿Me bajas el cargador de la compu? Gracias. Bueno, tengo 2 que quedaron y que me mandaron por mail, y hay uno que está bastante bien, el otro está no mal, pero está muy cortito, muy amarrete en los conceptos, está ahí nomás, breve. No me acuerdo los nombres, creo que, ahora que lo veo a Gustavo, creo que Gustavo fue uno de los que mandó. Estaba muy bien, Gustavo, tu trabajo práctico. Yo pensé que no ibas a poder ver el video, ¿lo llegaste a ver? Porque te lo mandé por mail, no sé si pudiste abrir el video. No sabemos. No pude. Ahora, No Gustavo. ¿No pudiste? No llegué a ver el video. Bueno, hice el trabajo práctico así como... Hiciste muy bien el trabajo. Estaba muy bien. Muchas gracias. El otro que me lo mandó, que no me acuerdo quién era, estaba bien, pero podía haber sido mucho mejor, mucho más extenso. No, María Florencia no me lo envía, no, está muy bien en la plataforma, Florencia. Me lo mandaron 2 personas que se ve que no podían acceder al campus. Acá me ayuda Delfina, que yo no me acuerdo los nombres. Al campus.
¿Sí? No, está muy bien, si lo mandaron al campus está perfecto, yo recibí 2 por mail porque se ve que han tenido dificultades para enviarlo a otro lugar, pero está muy bien. Bueno, chicos. Perdón. ¿Todo resuelto? Sí, sí, Juan. Los que lo mandamos al campus, ¿vamos a tener una devolución? ¿O un comentario? Sí, van a tener una devolución, Juan, con tiempo porque son un montón, y yo creo que Claudia sola es la que está haciendo la corrección de los trabajos prácticos, porque no los ha repartido. Yo solo me pidió que mirara los 2 que me había mandado a mí, que por eso estaba hablando con los chicos, a los 2 que me lo mandaron. Por lo demás, entiendo que los está corrigiendo Claudia solo, Juan, así que va a tener una demora, pero sí va a tener una devolución, por supuesto. ¿Sí? Si necesita que la ayudemos, la ayudaremos con las devoluciones para que todos tengan su devolución. Bien, gracias. De todas maneras, era un trabajo práctico que yo no lo había visto, un práctico muy teórico, ¿viste? De la primera parte arrancando la materia, es como para ir viendo a ver cómo se desenvuelven más que nada, ¿sí? No va más que para eso. Yo no pude mandarlo por el campus y lo envié por mail a Claudia, pero no respondió, Cristian. Yo les escribo el mail mío acá, me lo piden, yo se los escribo para que lo tengan presente, por las dudas. De todas maneras, si se lo mandaron a Claudia, está bien, ya va a tener su devolución en su momento, con calma, con espera, ¿sí? Ahí está. Bueno, chicos. Federico, ¿tomó la merienda? ¿Dónde está? Se me fue. Siempre lo engancho comiendo. Ah, está perfecto, muy bien. Ya terminó de tragar, ahora está tomando mate. Muy bien. Bueno, excelente. Agustina se ríe. Agustina, me encanta la cara de Agustina porque es muy expresiva. Bueno, Cristian, no hace falta que me lo reenvíes, corazón, si querés reenviármelo no hay problema, pero si lo mandaste al campus o se lo mandaste a Claudia es suficiente, ¿sí? No me lo manden todos de vuelta a mí porque voy a tener que corregir todo yo, me abrochan, no me hagan esto. Pero si querés mandarlo no hay problema, Cristian, hacelo como te parezca, ¿sí? Bueno, chicos, hoy les preparé un PowerPoint para que me siguieran la clase, así que se los voy a poner para compartir, les voy a compartir la pantalla. Hoy veo varias caras, chicos, hoy están todos, hoy varios se dejan ver, muchísimos no, por supuesto. Bueno, agradezco a los que se dejan ver, chicos, me alegra verlos, porque la cuarentena esta se está haciendo como muy larga, eventualmente, y está bueno ver caras distintas. Perdón, bueno, es que les voy a pasar. No, que hay mucha gente que el otro profesor nos dijo que si poníamos las cámaras, por ahí se hacía más lento. Entonces hay mucha gente que directamente apaga las cámaras porque el otro profesor pidió eso. El otro profesor es Juárez, Miguel. Sí, porque antes de empezar la cursada tuvimos una reunión y es una interna de la cátedra, ¿no? Se hace más lento, Laura dice, posiblemente, Laura sí, pero por ahí podríamos abrir la cámara o vernos en una primera instancia y después cuando comparto el PowerPoint, si quieren, se van y así lo escuchan mejor. Porque yo había sugerido en la reunión que tuvimos de cátedra de pedirles que pusieran el video, porque, a ver, perdón que tome unos minutos para esto, pero bueno, no importa. Me parece que es interesante. Yo lo que decía yo en la reunión que tuvimos es que eventualmente que ustedes estén ahí y verles la cara, me significa como cuando van a la clase, porque yo en la clase no les digo que pongan la pata arriba de la mesa que está delante, porque me parece que es una falta de respeto. Entonces acá me gusta también verles la cara y saber que están ahí y no que ponen la cámara y se van como para completar una formalidad, ¿no? No sé, eso es una cuestión de respeto. Si yo pongo la cara y me saco el pijama para verlos eventualmente cuando tenemos la hora de la clase,
me gustaría eventualmente que ustedes también pudieran hacer lo mismo. Aunque sea 10 minutitos de vernos, listo, nos saludamos, todo bien, les veo la carita, y cuando empezamos el PowerPoint, pero Miguel justamente dijo esto, Agustina, que vos planteás. Dijo, no, a mí se me hace muy lento, yo les pido que apaguen las cámaras porque se me corta mucho la transmisión, porque yo me vengo al quincho, porque los chicos no me molestan, y qué sé yo, y ahí tengo poca señal, contó toda esa situación interna, que les paso a comentar a ustedes en este momento, ¿sí? Pero bueno, puede ser que el tema de que todas las cámaras de no sé cuántos somos, 61 en este momento, estén prendidas y viéndonos, implique que la transmisión sea más dificultosa. Pero bueno, yo los veo un montón ahora, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos y listo. Y después, si quieren, ponen, para que no se les corte, apagan la cámara y escuchan la clase tranquilamente, como vamos a hacer a partir de escasos 2 minutos, si les parece. ¿Sí? Bueno, entonces, arrancamos con la clase, chicos, y les comparto la pantalla que les quiero compartir, que va a ser algo así como esta, que van a ver ahora. A ver, un segundito. ¿Cómo hago para presentación? Ahí estamos. Bueno. Y si quieren salir de la pantalla, de la cámara, salgan nomás que no los veo más. Y yo también detengo el video, así no hay problema con el tema de los audios y todo eso. Bueno, chicos, hoy vamos a ver efectivamente lo que dice el título de la pantalla, Relaciones Jurídicas y Derechos Subjetivos, que es la bolilla 6, si mal no recuerdo, del programa. Los primeros puntos de la bolilla 6 o la unidad 6, como quieran llamarlo. Bueno, arrancamos entonces. Lo primero que me gustaría contarles a ustedes es que hay una diferencia entre situación jurídica y relación jurídica, que podríamos diferenciarlos como de género-especie. Para que ahora lo vean y les voy a explicar cómo funciona esta situación, necesito que sepan que situación jurídica es la manera de estar de las personas, como dice ahí, frente al derecho y con respecto a determinados bienes o en relación a determinadas personas o a ciertas personas, ¿sí? En cambio, bueno, no en cambio, sino que además de esta situación hay 2 tipos de situaciones jurídicas. Las unisubjetivas, puse cualquier cosa, unisubjetivas o plurisubjetivas, como dice ahí en el puntito, ¿sí? De las plurisubjetivas, entonces, es de donde surgen las relaciones jurídicas, ¿sí? Las unisubjetivas son obviamente las que pueden entender que se refieren a personas en sí mismas, como habíamos hablado en la clase pasada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho mayor o menor de edad, comerciante o profesional, demás cosas, solo de la persona con relación a una situación en la sociedad? Y las plurisubjetivas, entonces, son las que se relacionan 2 personas frente a un derecho, pero en esta situación involucra a 2 personas, son plurisubjetivas, son 2 sujetos que se relacionan con un derecho. De las plurisubjetivas, de las que son de 2 personas o más, relacionadas a un derecho, es de donde surge la relación jurídica, ¿sí? Entonces, yo como les había dicho al principio, entendemos una situación o una relación de género-especie entre situación y relación jurídica. La situación jurídica es el género y la relación jurídica es la especie dentro de ese género, ¿sí? Bueno, ¿qué elementos encontramos en las relaciones jurídicas? Esto ya quizá lo han visto cuando vieron elementos, no sé si ustedes han cursado ya elementos de la actuación, que algunos por ahí ya lo han cursado, y el primer elemento que encontramos es la relación jurídica, son los sujetos, ¿sí? La relación jurídica se establece exclusivamente entre personas, pero claramente hay 2 tipos de personas, entonces tenemos personas físicas y personas jurídicas. Entre cualquier tipo de persona que sea, se establece la relación jurídica. Pueden ser entre personas, 2 personas físicas, una persona física y una persona jurídica, o 2 personas jurídicas, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 19 del Código y en el 141, si quieren anotar. Hay relaciones jurídicas, sin embargo, que están guardadas o están reservadas solo a las personas físicas, como
por ejemplo, las relaciones de familia, ¿sí? Que por su naturaleza no pueden ser protagonizadas por personas jurídicas, como se entiende claramente de la naturaleza de la relación jurídica, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Como por ejemplo, ¿qué cosa? La relación paterno-filial claramente no puede ser ejercida por una persona jurídica. Necesariamente, este tipo de relaciones jurídicas están reservadas a las personas físicas, ¿sí? Normalmente encontramos en las relaciones jurídicas un sujeto activo, que es el titular del derecho, o el derecho subjetivo, y un sujeto pasivo. A ver si alguien me está preguntando algo, chicos, porque veo que se aprende acá algo, que no termino de saber qué es. Espérenme un segundo. Un momento. Para evitar, bien, del matrimonio, dice, el matrimonio no, Cristian Perotti, sí, perfecto. El matrimonio, Cristian, es una relación jurídica que está reservada, por supuesto, solo a las personas físicas, a las personas concretas, digamos, que vemos. Las personas jurídicas no pueden ser sujetos de derecho de estas relaciones jurídicas. Comprador-vendedor, dice Laura. No, Laura, mira, fíjate que en ese tipo de relación jurídica puede ser una persona jurídica y una persona física. ¿Qué pensás, Laura? ¿Querés abrir el micrófono y contarnos qué pensabas cuando decías comprador-vendedor? Laura, ¿estás por ahí? Bueno, no la encontramos. Pero Laura preguntaba comprador-vendedor y cabe la aclaración, chicos, que en esa circunstancia puede ser una persona física con una persona jurídica. No necesitan ser dos personas físicas. ¿Saben lo que son las personas jurídicas? Porque yo por ahí les estoy contando esto. No me ande el micrófono, ok, Laura, no te preocupes. ¿Saben todos lo que son las personas jurídicas? Fermín, decime. ¿Una empresa es persona jurídica? Una empresa es una persona jurídica. Sí, depende cómo esté conformada. A ver, la persona jurídica, no importa, Felipe. La persona jurídica implica una ficción del ordenamiento, ¿sí? Del ordenamiento jurídico, valga la redundancia. Quiere decir esto que cuando hay dos o más personas que tienen una voluntad común de iniciar alguna empresa o lo que fuera que sea, puede constituir una persona jurídica que va a ser independiente de los miembros que la componen, ¿sí? Supongamos, Fermín, que vos y yo tenemos ganas de poner un kiosco, pero ninguno de los dos a lo mejor quiere hacerse cargo de figurar en el kiosco como titular, entonces se nos ocurre constituir lo que se llama en el derecho una persona jurídica. Una persona jurídica, sí, una cooperativa, sí, sin ninguna duda. Una persona jurídica es una unión de personas físicas o incluso de otras personas jurídicas, que son las personas jurídicas de segundo grado, que se unen con una voluntad común de formar otra persona, en este caso jurídica, independientemente de los miembros que la componen, ¿sí? No importa si somos Juan, Pedro y Fermín, los que componen la persona jurídica, porque esa persona jurídica va a ser independiente de ellos, ¿sí? Acá me ponen, Sofía me pone, una sociedad. Sí, Sofía, una sociedad. ¿Los bomberos o la policía no son personas jurídicas? No, son miembros del Estado, ¿sí? Son parte del Estado. Los bomberos son parte del Estado y la policía también es una fuerza del Estado. No son personas jurídicas. No es esa la forma de la persona jurídica, ¿sí? Sí, una cooperativa, un consorcio, sí señor, ¿sí? La persona jurídica, por supuesto, que tiene lo que se llama un estatuto, como dice acá muy bien Sofía, y el estatuto es la ley que va a regir la vida de la persona jurídica, ¿sí? La persona jurídica va a guiar su vida, su existencia, en ese estatuto que es lo que van a establecer los socios, o las partes, las personas físicas que van a formar parte de la persona jurídica, como, por ejemplo, el estatuto va a figurar cuál es el nombre, cuál es la dirección, qué actividad va a tener o cuál va a ser la forma que va a tomar la persona jurídica y demás cosas. Sí, una ONG, un club, sí, exacto. Todas esas son personas jurídicas. La persona jurídica, en definitiva, es una unión de personas físicas o jurídicas con un objetivo común, básicamente, ¿sí? Y que va a ser una persona independiente o que no tiene nada que ver con los miembros que la componen. Y esto que digo de que es independiente de los miembros que la componen implica que la responsabilidad que va a tener la persona jurídica no va a estar
vinculada a las personas físicas que la componen. Después van a ver más adelante, cuando sigamos en el temario, más adelante en la materia, que hay distintos tipos de responsabilidad de las personas jurídicas, y algunas se van a extender a los socios y otras no. Después lo van a ver más adelante, pero básicamente tienen que saber eso por acá. Después van a ver más adelante otras cuestiones más puntuales sobre la persona jurídica, porque es parte de la materia, así que lo van a ver más adelante. ¿Puede repetir el concepto, Florencia? ¿Cuál concepto, corazón? Puedo, sí. Decime qué y yo te lo repito. ¿De qué es una persona jurídica? ¿Será? No sabemos. Sí, perfecto. La persona jurídica es una unión de personas con un objetivo común. Profe, ¿Sí? hola, ¿Sí? soy Laura. Recién me había Hola, Laura. preguntado, me conecté el celular porque la compu no me andaba. Lo que yo decía Decime, Laura, es que sí. recién usted estaba hablando sobre la relación jurídica y de la Ajá. persona jurídica. Sí. A lo que yo iba es que yo en el de Rivera leí de la relación jurídica. Sí. En una parte decía, así son relaciones jurídicas las que existen entre los esposos, comprador, vendedor, propietario, acreedor, hipotecario. Claro, exacto. A eso me refería. Entiendo, Florencia, para dónde iba, sí, perfecto. Porque justo quedó después de que yo dije que había algunas relaciones jurídicas que estaban reservadas solo a personas físicas, y vos pusiste vendedor-comprador, que yo lo asocié con eso que estaba hablando. Claro. Y no, No, nada que era ver, venía de eso. mucho más atrás. Perfecto. Sí, Claro. sí. Perfecto, Florencia, entendí perfecto. Sí, sí. No. Claramente, la relación de comprador-vendedor es una relación jurídica. La de padre e hijo también es una relación jurídica. Pero la diferencia entre esas dos es que la de padre e hijo está reservada solo a las personas físicas, en cambio la de comprador-vendedor puede ser una persona física y una jurídica, o dos jurídicas o dos físicas. ¿Sí? Es indistinto. ¿Se entiende? Por eso te había dicho que no, pero sí, efectivamente, se ve que mi no venía por una cuestión posterior a lo que vos estabas hablando. ¿Sí? ¿Se entiende, Florencia? Sí. Bueno. Personas jurídicas, que la unión de dos personas jurídicas ya existentes, sí, son personas jurídicas de segundo grado, se llaman, ¿sí? Ivana, perdón, ¿quién fue? No me acuerdo quién fue, pero sí, efectivamente son personas jurídicas de segundo grado. Cuando se unen dos personas jurídicas para formar una tercera, esa es otra persona jurídica nueva. Sí, es lo mismo, persona física que persona humana. Se dice persona, ahora creo que es más actualizado tu concepto, Ivana, de persona humana, pero bueno, se puede decir de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Bueno, sí, Juan, Sofía, sí, todo sí, no sé a qué, pero bueno, vamos a poner que sí, entonces. Bueno, sigo, chicos, entonces. Quedamos entonces en el tema de que hay ciertas relaciones jurídicas que están reservadas solo a las personas físicas, eso lo pasamos. Esto les estaba contando, que en las relaciones jurídicas encontramos siempre un sujeto activo, ¿sí? Que es el sujeto ¿Alguien escribe? No. Tengo conectado todo a la computadora, entonces me suena y no sabemos bien de qué es. Bueno, entonces, en las relaciones jurídicas siempre encontramos un sujeto activo, que es el titular del poder, ¿sí? Y un sujeto pasivo, que es el responsable del derecho jurídico correlativo, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Por supuesto que estos roles que encontramos, sujeto activo y sujeto pasivo, pueden entrecruzarse claramente, sin problema, porque, por ejemplo, en una compraventa, el comprador tiene derecho a adquirir la propiedad de la cosa que va a comprar, y el vendedor debe pagar, perdón, al revés, el comprador tiene el derecho de adquirir la propiedad comprada y debe pagar el precio. Entonces hay como una doble relación. Tiene obligación de pagar el precio, pero tiene derecho a adquirir la cosa comprada. Entonces esta situación de sujeto activo y sujeto pasivo puede ir y venir de los dos lados. ¿Sí? ¿Se entiende? Correlativamente, en la compraventa, por ejemplo, el vendedor tiene derecho a percibir el precio y debe, por supuesto, transmitir la propiedad que se está comprando. Entonces, de vuelta, se entrecruzan las dos situaciones. ¿Sí? Bueno, queda eso entonces con relación a los sujetos. Después, tenemos el objeto como segundo elemento de las relaciones jurídicas, y
Y el objeto, para que lo entiendan, son bienes o intereses cuya tutela el ordenamiento jurídico persigue, básicamente, para que pueda entenderse. Son normalmente Profe, conductas humanas. Sí. ¿puedes repetirlo? ¿Quién es? Marisol, ¿puedes repetirlo? Sí, Marisol, ¿qué parte? Eso de objeto que explicó recién. Que son relaciones, son bienes o intereses cuya tutela el ordenamiento persigue, el ordenamiento jurídico persigue tutelar, digamos, ¿sí? El ordenamiento jurídico busca tutelar o busca garantizar estos bienes o intereses, ¿sí? Tutela significa garantizar de alguna manera, ¿sí? Entonces, el objeto pueden ser conductas humanas, como por ejemplo una prestación de servicio, ¿sí? O objetos corporales como cosas o incorporales, como por ejemplo la prestación de un servicio también es incorporal, para que se entienda de alguna manera, ¿sí? Porque es más complejo de ubicárselos. Bueno, el tercer elemento que tenemos de la relación jurídica es la causa. Y la causa es la fuente de la cual la relación jurídica emana. Es el origen, la causa es el origen de la relación jurídica y puede ser de distintas naturalezas, ¿sí? Son todos hechos jurídicos los que vamos a ver como causas de la relación jurídica. Son acontecimientos que confirman que el ordenamiento jurídico, que conforman el ordenamiento jurídico, producen el nacimiento de relaciones o situaciones jurídicas según el 257 del Código. A ver si lo encuentro por acá, así se los leo para los que no tienen el código. Espérenme. 257 entonces, chicos. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, ¿sí? Esa es la causa de lo que estamos viendo acá como elemento de relación jurídica. A ver si puedo seguir. Bueno. A ver. ¿Qué más sigue? ¿Qué más les anoté? Bueno, a ver, esta filmina que dice... Las relaciones jurídicas se establecen exclusivamente entre personas, algunas solo tienen entre personas físicas, otras pueden ser entre personas físicas y jurídicas, que es lo que veníamos charlando ahí ahora, y aquí hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Esto es como un resumen de lo que ya les dije con la filmina anterior. Profe. Sí. ¿Sí? Una consulta de nuevo, Laura. Sí. Además del sujeto, del objeto y de la causa, que son elementos, ¿también podría ser la protección? ¿Qué cosa, Laura, se te ocurre? Porque ¿cómo yo sería? estaba siguiendo el programa con Rivera, y además de esos tres que usted mencionó, aparecía la protección y decía que, que aparecía la acción que era concedida por el Estado, digamos, es para que esos hechos tengan una justicia, para que se haga justicia, digamos. Pero la acción no vamos a ver, el derecho y la acción vamos a verlo sobre el final, ¿sí? Pero claramente para mí, y para la mayoría de los autores, no es un elemento de las relaciones jurídicas, ¿sí? Los elementos de la relación jurídica son básicamente esos tres: sujeto, objeto y causa. Sí, claro. Sí. Listo. La protección de la relación jurídica, o esta acción que vos planteás, la vamos a ver más adelante en un ratito, porque, a ver, lo que dice Laura es esto, para que se entienda por ahí, para no dejarlo para el final, Laura. Lo que vos planteás está muy bien, porque ¿qué pasa? Estos derechos subjetivos que estamos viendo hasta ahora, para su protección tiene que iniciarse una reclamación judicial, una causa o una acción judicial, ¿sí? Que es un proceso en el cual una de las partes que no considera cumplida su derecho reclama del otro el cumplimiento, ¿sí? Entonces de ahí viene lo que se llama, Laura, la protección. ¿No, Laura? ¿De ahí era lo que decías? Claro, sí, eso es lo que estaba planteando. ¿Sí? Por ahí no se entendió bien, pero sí era eso. Perfecto. Listo, gracias. Claro, incluso hay una situación que con relación a la acción, que no hace falta que la ley aclare que
uno está habilitado para su reclamo, ¿sí? Para el reclamo del derecho jurídico, sino que se considera que es implícito. Yo tengo un derecho jurídico que si la otra parte no cumple, me habilita, por más que la ley no lo diga, a la acción para el reclamo. ¿Sí, Laura? Como como lo del comprador-vendedor. Claro, a lo que voy es, Laura, sí, comprador-vendedor. Supongamos que yo te compro a vos, Laura, una casa, ¿sí? Sí. Y vos me la vas a pagar en cuotas. Yo te entrego la casa y vos llega un momento que no me pagás más las cuotas que habías quedado pendientes, ¿sí? Claro. Entonces, para el reclamo, para que se cumpla mi derecho subjetivo, yo tengo derecho, valga la redundancia, tengo la posibilidad, para decirlo de otra manera, accionar en tu contra para reclamarte lo que vos no estás cumpliendo. Claro. ¿Sí? Esa protección del derecho se establece mediante una acción, mediante un reclamo judicial. Sí, ¿sí? Y el reclamo judicial puede hacerse de dos maneras. Claro, y el reclamo judicial, pero lo charlamos ahora. ¿Laura era? Sí. Perdón. Perdón, no te veía justo, no te veo, entonces me costaba el nombre. Laura, lo charlamos ahora. Para que yo pueda hacer efectivo mi derecho subjetivo, que no está cumplido por la otra parte, lo que debo de hacer es un reclamo judicial. ¿Sí? Y eso es lo que vos planteabas como un, ¿cómo dijiste al principio? Que lo dijiste muy bien. Elemento. Una protección. Protección. Sí. La protección no es un elemento de la relación jurídica, sino que es una consecuencia de la relación jurídica, más vale. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende, Laura? Sí, entendí. Gracias. Acá pregunta Gustavo, ahí se genera un conflicto entre subjetivo de intereses. A ver, perdón, Romina, que voy muy rápido. Vamos de vuelta. Lo que me preguntaba Laura es, la protección de este derecho subjetivo, ¿es un elemento de la relación jurídica? Y a mí me parece que no, que en realidad la protección es una consecuencia del incumplimiento de ese derecho subjetivo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Volvemos al ejemplo. Si yo le vendo a Laura una casa y ella se compromete a pagármela en cuotas y llega un momento en que no me paga más las cuotas, lo que yo voy a tener que hacer es reclamar judicialmente el cumplimiento de ese mi derecho subjetivo de cobrar las cuotas que me adeudan. ¿Sí? Entonces yo tengo que recurrir a la justicia para que se me proteja ese derecho que Laura no está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, a mi gusto, la protección, más que un elemento de la relación jurídica, es una consecuencia del incumplimiento de la relación jurídica. Claramente una relación jurídica puede no tener esa protección ejercida, digamos, si la tiene implícita, aunque no se diga, porque yo, si no se cumple, en todo momento puedo reclamar, ¿sí? Que se cumpla. Reclamar judicialmente estamos hablando, ¿no? Pero no está establecido como un elemento. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí. Para ver si entendí bien. Decime. Suponete que nosotros aprobemos todas las materias, nos recibamos, somos abogados. Con nuestros clientes tenemos una relación jurídica, donde somos sujetos, cliente y abogado son los sujetos de la relación jurídica, donde el objeto tiene que hacer el servicio. Exacto, una prestación de servicio, sí señor. Bien, y la causa sería el fin del problema que tiene el cliente. El problema es el que origina la consulta jurídica, digamos. ¿Y cuál es el sujeto activo y el pasivo? Esperame un segundo, Bernardo, que termina Juan. No sé si sigue algo más, Juan. Ya estoy con vos, Bernardo. No, está bien. Era eso. Supongamos que en ese planteo de Juan, el cliente después no te pague los honorarios, Juan, ¿sí? Que es parte de la relación jurídica. Vos le das un consejo, no un consejo, le respondés las preguntas, las dudas que él tenga, le haces una carta de documento y tu cliente el día de mañana, cuando llega el momento de pagar, cree que no debe de pagarte, entonces decide no hacerlo. ¿Sí? Y ahí es donde entra a jugar la protección del derecho subjetivo que planteaba Laura. ¿Sí? Ahí es donde entra a jugar esto que nosotros decimos del reclamo. El reclamo que va a ser judicial, por supuesto, Juan, porque vos vas a tener que recurrir al juez para decir
que me consultó, yo le pasé mis honorarios y no me los ha pagado. Entonces tenés que hacer el reclamo judicial, y el reclamo judicial puede hacerse por 2 vías. Por la vía de acción, que es esto, que yo le digo al señor juez, no me pagó, o por vía de excepción, que lo van a ver más adelante cuando vean derecho procesal. Pero sepan que la vía de excepción es una cuestión defensiva, ¿sí? No es el que acciona principalmente, porque ese hace entabla la acción, sino que el demandado puede hacer valer sus derechos por vía de excepción, ¿sí? Básicamente. Muchas gracias. ¿Se entiende, Juan? Perfecto. No, por favor, Bernardo, decime. No, la consulta era que en esa situación de Juan, si el sujeto activo era aquel que iba a reclamar el derecho de cobrar sus honorarios, o si el sujeto activo, sí, es el abogado que cobra, que reclama los honorarios. Sin embargo, es sujeto pasivo cuando el otro le reclama el consejo, ¿sí? O ¿sí? ¿Entendés cómo se entrecruza? El sujeto puede pasar de ser activo a pasivo en la misma relación jurídica, porque en un momento va a reclamar y en otro momento va a pretender que va a tener que hacer, digamos. En un momento va a pretender que alguien le dé algo y en otro momento él va a tener que dar algo. Eventualmente, esa situación de sujeto activo y sujeto pasivo es intercambiable dentro de la relación jurídica. ¿Se entiende, Bernardo? Sí, muchas gracias. Por favor. Bueno, entonces, lo de sujeto ya lo habíamos visto. Déjeme ver por dónde iba para no perderme. A ver, ¿dónde voy? Bueno. No me acuerdo ni por dónde voy ya. Hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, eso ya se lo dije. Causa, objeto, sujeto, ya estamos. Bueno, a ver, sigo con la Firmina, a ver si me orienta. El objeto, bueno, formado por bienes, esto ya lo vimos, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito. Formado por bienes o intereses cuya protección pretende el ordenamiento jurídico. El objeto se resume en conductas humanas, objetos corporales o incorporales. Eso es lo que estuvimos, ya les dije hace un rato. Sigo. Causa, y ahí está la parte de la causa y el artículo 257, que es el que habla de que la causa son hechos jurídicos que producen nacimiento, relación o situaciones jurídicas. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué contenido y duración tienen las relaciones jurídicas? Bueno, a ver. El contenido de las relaciones jurídicas, como ya lo venimos hablando, está dado por poderes y deberes, o mejor dicho, más que poderes y deberes, por derechos subjetivos y deberes jurídicos, ¿sí? Para que queden las cosas claras. Hay veces que estos derechos y deberes aparecen con sujetos que están identificados desde el principio, como por ejemplo las relaciones contractuales. Si yo tengo un contrato, desde el principio sé quién es, qué sujeto, de qué lado, ¿sí? Y en otros casos, solo se identifica el titular del derecho subjetivo y siendo el pasivo es objeto de toda la sociedad, como por ejemplo en los derechos de tercera generación, que está identificado el sujeto activo, que es el que puede reclamar, pero no está identificado el sujeto pasivo, sino que es toda la sociedad entera el sujeto pasivo, el que debe respetar ese derecho de tercera generación, ¿sí? Y en cuanto a la duración de las relaciones jurídicas, hay relaciones jurídicas que nacen, tienen efectos y se extinguen en el mismo momento, que son los que llamamos contratos de cumplimiento instantáneo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál se les ocurre que sería un contrato de cumplimiento instantáneo? ¿Alguno que se anime a decirlo? Es una relación jurídica que nace, produce efectos y se extingue inmediatamente. ¿Qué les parece? La transferencia. ¿Transporte público? Transporte público, sí. ¿Quién dijo que, Juan, qué decías vos? Una compra. Cualquiera. Una compra en el kiosco, ¿sí? O en el supermercado. ¿Y Bernardo qué había dicho? La transferencia de un automotor. Bueno, también puede ser, sí señor. Muy bien. Son todas relaciones jurídicas que nacen, producen efectos y se extinguen casi instantáneamente, ¿sí? Pero, sin embargo, hay algunas que tienen alguna permanencia en el tiempo. Como por ejemplo, me quedé dudando con el tema de la compraventa, porque la compraventa también es un ejemplo de una relación jurídica
que se extienden en el tiempo, por ejemplo, como el caso que yo había dado hace un rato, que me compraban una casa a cuotas, en cuotas, ¿sí? Entonces, esa es una relación jurídica que si bien puede ser de cumplimiento instantáneo, si yo doy y recibo y termino ahí, o puede ser de permanencia en el tiempo si yo fijo, por ejemplo, el pago en cuotas sucesivas, ¿sí? Entonces, encontramos relaciones jurídicas que son instantáneas y relaciones jurídicas que están destinadas a permanecer un tiempo más con vida, hasta tanto se extinguen, ¿sí? Y hay otras relaciones jurídicas que van a estar destinadas a perdurar muchísimo más, como son las relaciones de familia, ¿sí? En ese caso, en las relaciones de familia, que también son relaciones jurídicas, como ya veníamos diciendo, están destinadas a un periodo de por vida, básicamente, ¿sí? Porque más allá de la muerte, durante la vida de la persona, la relación jurídica de familia se sostiene y se mantiene salvo que se divorcien, ¿sí? Por ejemplo, yo de mis hijos, o mis hijos de mí, no van a poder liberarse hasta que ellos mueran, porque yo voy a morir después, no voy a morir más. Pero bueno, básicamente hasta la muerte de alguno de los integrantes de la relación jurídica, la relación va a permanecer. Entonces están destinadas a ser vitalicias, digamos de alguna manera, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Quién quiere decir algo? Que escucho un micrófono. No, fue casualidad. Bueno. Seguimos. A ver si hay otro anterior. Derecho subjetivo, sí, ahora me gustó más. Bueno, ya habíamos venido hablando de los derechos subjetivos, aunque ustedes no los hayan tenido en cuenta, pero habíamos dicho que forman parte de las relaciones jurídicas, ¿sí? Ahora vamos a definir efectivamente qué quiere decir derecho subjetivo. El derecho subjetivo es básicamente cuando hablamos de la posibilidad de alguien de exigir de otro una determinada conducta, y ahí es cuando se configura el derecho subjetivo. Así, por ejemplo, una persona puede reclamar un derecho de propiedad sobre una cosa, o el derecho de reclamar el pago de su deudor, el derecho a la vida, el derecho al honor, etc. Todos estos son derechos subjetivos, ¿sí? No significan solamente una transacción, sino que hay derechos que, como ya les había dicho antes, no tienen un destinatario pasivo concreto, sino que, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho que yo tengo de un lado solo, pero sin embargo el sujeto pasivo de la relación jurídica no está determinado, porque son todos responsables de hacer valer mi derecho a la vida. Entonces, de un lado está determinado, sin embargo, del otro lado, del derecho, la relación, la parte pasiva de la relación jurídica es indeterminada, como por ejemplo esto del derecho a la vida, el derecho al honor, todos los derechos personalísimos que van a ver más adelante. ¿Sí? A ver qué les anoté acá, para ver si hay algo que aclarar. Un segundo. Se configura cuando alguien tiene la posibilidad de exigir a otro una determinada conducta, ¿sí? Eso es el derecho subjetivo. A todo derecho subjetivo le corresponde, en principio, un deber correlativo. Ese deber puede ser genérico, como por ejemplo en el derecho al honor que veníamos diciendo recién, ¿sí? Al titular del derecho se le puede exigir una carga para poder satisfacerlo. ¿Qué quise poner cuando puse acá esto que al titular del derecho subjetivo puede exigírsele una carga para poder satisfacerlo? Por ejemplo, que hay ciertos derechos en los cuales yo, como titular de ese derecho, voy a tener que cumplir una determinada cosa para poder ejercerlo plenamente a ese derecho subjetivo, como por ejemplo cuando se me exige a mí la registración de un automotor en el registro. ¿Sí? Esto de anotar un automotor en el registro de propiedad automotor es una carga que se le impone al titular del derecho subjetivo. A ver qué me pregunta Gustavo. Tomar el colectivo, pagar el boleto, dice Agustina, perfecto. Esos son que se agotan en el momento, muy bien. Y Gustavo, ¿qué me querés decir con son inherentes a la persona humana? No sé de dónde salió, porque por ahí me quedé descolgada y no quiero pasar como hice hoy con Laura, creo que me contestaba una cosa y yo pensé que me contestaba más adelante. Gustavo, ¿me querés contar qué cosas son inherentes a las personas humanas? ¿Los derechos subjetivos? Los derechos subjetivos son inherentes no solo a la persona humana, Gustavo, sino también a la persona jurídica. ¿Sí? Porque, a ver,
que uno se asocia derecho subjetivo, no sé con qué bien Gustavo lo estás asociando, pero necesito que aclarar esto, porque por ahí no quedó claro. Derechos subjetivos, las personas jurídicas también son titulares de derechos subjetivos, porque la subjetividad del derecho no es con relación al sujeto concretamente, ¿sí? Se llaman derechos subjetivos, pero la persona jurídica también es titular de derechos subjetivos, como por ejemplo la compra de una casa. La persona jurídica, por supuesto, que también puede comprar una casa y ser sujeto activo y pasivo de un derecho jurídico eventualmente. De un derecho subjetivo. ¿Gustavo se entiende? No sé si está ahí Gustavo por ahí dando vueltas, o si puede hablar, o me quiere contestar por escrito si entendió. No quiero seguir adelantando. Bueno, no sé, por ahí se desconectó. Bueno. ¿Sí? Derechos subjetivos, Gustavo, yo necesito que quede claro esto, no quiere decir que sean subjetivos por... Sí, perfecto. Ah, genial, Gustavo, me quedo tranquila entonces. Bueno, sigo adelante entonces, ¿sí? Bueno, entonces, la carga que yo estaba viendo acá... A ver, espera, que me siguió contestando algo. Un segundito, chicos, ya estoy. No puedo poner el audio. Perfecto, Gustavo, no te preocupes, pero ya me quedo tranquila que entendiste. Al titular, entonces, se le puede exigir una carga para hacer efectivo su derecho subjetivo. Esto de la carga era esto que les estaba contando, de que eventualmente se le puede exigir a la persona titular del derecho que haga algo para poder ejercerlo plenamente. Como por ejemplo, cuando se le exige a la persona que compró un auto a la inscripción en el registro automotor. O cuando se le exige a una persona que compra una casa para poder ejercer plenamente sus derechos de propiedad, que se inscriba en un registro de propiedad inmueble. ¿Sí? Entonces, esto es lo que van a ver en el programa, que dice cargas. Si yo no leí mal, por acá tiene que estar, pero yo ya me perdí dónde. Pero en el programa van a encontrar que dice deber y carga. Esto es lo que dice, lo que quiere decir con relación a la carga. ¿Sí? Bueno. Intereses legítimos, ¿sí? Vamos a ver con eso. Yo les voy siguiendo el programa para que no se pierdan después. Por ahí son conceptos que quedan medio descolgados, pero después los van a poder conectar a todos. Los intereses legítimos, la verdad es que para muchos autores son como una segunda categoría, o una categoría inferior a los derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque... a ver, el titular del interés legítimo no pretende su satisfacción inmediata, pero eventualmente sí lo podrían beneficiar. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto. A ver qué puse acá, y ya les cuento el ejemplo para que lo puedan entender. Espérenme que achico esto. Chicos, tengo problemas con las pantallas, no veo nada. Ahí está. Ahora sí, los intereses legítimos son para muchos autores de una categoría inferior que los derechos subjetivos, ya que su titular no pretende su satisfacción inmediata, pero eventualmente sí podría beneficiarlo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si en la facultad hay examen para ser titular de cátedra, ¿sí? Entonces, este examen para ser titular de cátedra no me habilita a mí a ser titular de cátedra, sino que lo que me da es un interés. A ver, el interés legítimo funciona de esta manera. Es esta opción que yo tengo de pretender que se me habilite a dar el examen para ser titular de cátedra. ¿Sí? A ver si se los puedo explicar mejor. Acá encontré un ejemplo. En un colegio existe un régimen de concursos para ingresar al mismo como alumno. Cualquier aspirante tiene la posibilidad de reclamar que ese régimen se respete, lo cual no quiere decir que tenga derecho a la vacante de alumno, sino solo a participar del concurso. Entonces, el interés legítimo es la participación en el concurso y eventualmente le va a poder dar la posibilidad de ejercer su derecho subjetivo de ser alumno del colegio. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Es como una segunda categoría de derechos, por eso los autores lo consideran una categoría inferior a los derechos subjetivos. Si bien no da derecho por sí solo, sí da la posibilidad del día de mañana ejercer el derecho subjetivo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Juan me dice que sí, es la cara que veo, y María no me dice nada, pero bueno, hasta acá vamos bien. Bueno, los intereses difusos, por otro lado, son... A ver,
Espérenme que pregunta alguien algo. Sí, perfecto. Han entendido. Bueno, los intereses difusos son entonces los que se identifican con el interés de la sociedad, de una sociedad determinada, que se respete el centro de derechos que corresponden a sus integrantes. Como por ejemplo, los intereses difusos son los derechos ambientales, ¿sí?, que no están destinados a una persona en particular, sino a toda la sociedad y deben ser respetados también por toda la sociedad. Los valores espirituales es otro interés difuso que me surge como ejemplo eventualmente. Los intereses de los consumidores son intereses difusos porque no están destinados a una persona en particular, sino a una cuestión social, a un interés social, ¿sí?, de una sociedad completa, no de una persona en particular. Una pregunta. Sí, Laura, ¿Los decime. intereses difusos, de nuevo, Sí. los intereses difusos pertenecen a los derechos de incidencia colectiva? Sí, señora, son los que se llaman derechos de incidencia colectiva. Sí, sí, exacto. ¿Sí? Son los que se identifican con el interés de la comunidad en general. Sí, Okay. Se llaman intereses difusos o de incidencia colectiva. ¿Sí, Laura? Sí. Bueno, perfecto. Sí. Sigo. Bueno, entonces, los derechos subjetivos entonces pueden clasificarse en estos 4 que tenemos acá marcados, ¿sí? Absolutos y relativos. La primera clasificación que podemos hacer. Los derechos absolutos son los que se disponen en favor de un titular, y que de manera genérica nadie puede perturbar, nadie puede violar esos derechos de manera genérica, ¿sí? Así, por ejemplo, hablamos de derechos de familia y los derechos reales, entre otros muchos derechos, pero básicamente son en favor de una persona, pero impuestos a la totalidad de la sociedad. Por eso son absolutos, son para todos, ¿sí? Y los derechos más característicos son los de familia y los derechos reales. ¿Los derechos reales saben qué son? No. ¿Sí? No. ¿Todos saben lo que son los derechos reales? Juan, no. Perfecto, me alegra verlo. Los derechos reales son los que se establecen entre una persona y la cosa, ¿sí? El derecho de propiedad es un derecho real. ¿Se entiende? ¿Sí? Esos son los derechos reales, entre una persona y una cosa. Y son absolutos porque el resto de la sociedad está obligada a respetar ese derecho real. ¿Sí? Por eso se llaman absolutos. De un lado hay uno, pero el respeto debe ser tenido por toda la sociedad, o la sociedad en pleno, básicamente, ¿sí? Por eso son derechos absolutos. Y los relativos, por otro lado, son los que se hacen valer frente a un sujeto determinado, frente a una persona determinada, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de crédito, las obligaciones y todos los que se manejan entre 2 personas. ¿Se entiende? Entonces, los absolutos son los que tienen de un lado una persona y el respeto debe ser por todos, y los relativos son los que se hace la vinculación entre 2 personas. ¿Quién no entiende? Ay, no entiendo, acá me atrasé, chicos, con la mirada del chat y no entiendo allá. ¿Un colectivo? Sí, a ver, Evelyn, ¿qué dice? Perdón, voy de a poco. Propiedad, demanda de alimentos. ¿Qué dijiste? A ver, chicos, no entiendo nada. El derecho de propiedad, dice María Florencia. Sí, supongo que sí, no sé de qué estamos hablando ya, me perdí. Propiedad y demanda de alimentos, Florencia, ¿qué es lo que decís con eso? ¿Podés escribirlo? Florencia, ¿estás por ahí? De los derechos reales. Ok, la demanda de alimentos, Florencia. ¿Por qué considerás? Sí, perdón. Bien, el de propiedad, perfecto. El de propiedad es un derecho real, sí señora. Son los derechos que se establecen entre una persona y la cosa. Muy bien. Y los relativos, perfecto. Son los que, por ejemplo, el derecho alimentario. Exacto. Porque es entre una persona y otra. Exacto, Florencia, muy bien. Excelente. Tener el chat cerrado hace que me pierdan los comentarios y no sé por dónde voy.
Después tengo que mirar todo junto y me pierdo. Bien. Agustina, a ver. Sí, lo que pasa, Agustina, es que si pongo el chat y le pongo la cara a los que estoy viendo, me pierdo la mayoría de las cosas. Entonces no puedo ver demasiado. Ahí está. Vamos a correr al costado así lo voy viendo. Sí, gracias, Agustina. Bueno, la segunda categoría, entonces, patrimoniales y no patrimoniales, chicos, no creo que sea necesario mayores explicaciones en esto. Los patrimoniales son los que son apreciables en dinero y los no patrimoniales son los que no tienen una apreciación pecuniaria. ¿Cuál sería, por ejemplo, patrimoniales? Lo que estamos viendo hasta ahora, los derechos subjetivos, ¿cuál sería? Una casa. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo? Una casa. Un derecho sobre una propiedad. No la casa en sí, porque la casa podría ser el objeto de la relación jurídica, ¿sí? Sino que efectivamente el derecho sobre la casa es un derecho patrimonial, porque es apreciable en dinero. ¿Sí? Juan, ¿eso querías decir? Sobre. Bien, perfecto. Exacto, exacto, exacto. Y los no patrimoniales, por ejemplo, lo más claro es las relaciones de familia, ¿sí? Son derechos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, que no se pueden valuar en dinero, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, los transmisibles e intransmisibles, creería que tampoco hace falta demasiada explicación. Los transmisibles son los que se pueden pasar de persona a persona y los intransmisibles claramente son los que no pueden ser derivados de una persona hacia la otra. Volvemos a lo mismo, los transmisibles son, por ejemplo, el derecho de propiedad. Sin embargo, los derechos de familia son derechos intransmisibles, ¿sí? No pueden ser pasados, una relación de familia no puede ser pasada por ningún hecho jurídico, por ninguna relación jurídica, ¿sí? Yo no puedo transmitir mi situación de madre a otra persona, son intransmisibles. Los derechos patrimoniales normalmente son transmisibles, los no patrimoniales normalmente también entran con la categoría de intransmisibles, ¿sí? Y después tenemos la última, que son los principales y accesorios. Los principales son los que se valen por sí mismos, y los accesorios son los que deben su vida a otro derecho principal, básicamente para hacerlo sencillo. ¿Se entiende? ¿Alguno que hable? Bueno, supongamos que estamos bien. ¿Ejemplos de qué, Florencia? A ver, por ejemplo, de los accesorios y los principales, me imagino, ¿no es cierto? Transmisibles y intransmisibles, está claro. Ejemplo de principal y accesorio. Por ejemplo, yo puedo tener el derecho de propiedad sobre mi casa, ¿sí? Y como derecho accesorio sería la de poder alquilar mi casa, ¿sí? Yo tengo mi derecho principal como el de propiedad, y el derecho accesorio es el de poder disponer de esta casa para alquilarla. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Por ejemplo, a ver, uno más fácil. Yo tengo un derecho, yo compro una casa, alquilo una casa, ¿sí? Y la garantía de ese contrato de locación es el derecho accesorio, ¿sí? La garantía, la fianza que yo constituyo para garantizar el pago. Eso es un derecho principal, es la locación, y el derecho accesorio es esta garantía que se constituye sobre este contrato de locación. ¿Alguien alquiló alguna vez alguna casa, chicos, y saben, o un departamento? Si alguno hizo esa relación jurídica, sabe que tiene que garantizar el pago por medio de una persona que se hace responsable si yo no cumplo. El derecho principal es entonces el alquiler, y el accesorio es la garantía. O, por ejemplo, una hipoteca en la compraventa de una casa, ¿sí? Si yo compro una casa, puedo constituir como accesorio de esa compraventa una hipoteca. ¿Te puedo hacer una pregunta? Estaba por hablar algo. Sí, Juan, decime.
Sobre derechos absolutos y relativos. Suponiendo que yo tengo el derecho sobre una casa, ¿no? Sobre una propiedad. Mi derecho es absoluto, pero estoy casado. Sí, señor. Tengo un derecho relativo sobre la casa, o sea, no total. No, porque la clasificación de absoluto y relativo es en referencia no a si es la totalidad del derecho o no, sino quién está del otro lado, Juan. ¿Sí? Vos sos cotitular de ese derecho con tu mujer eventualmente si están casados y tienen el régimen de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Si ustedes están casados, si tienen convivientes, el régimen normal de matrimonio, no, el régimen de división de bienes del matrimonio, o sea, de bienes de los dos, de cotitulares de bienes por el matrimonio, no me sale la palabra, pero ya me voy a acordar. Esto quiere decir que vos sos cotitular de un derecho. Dos personas tienen derecho sobre algo. Y es un derecho absoluto. Pero sigue siendo un derecho absoluto. Perfecto. Sigue siendo un derecho absoluto más allá de que tenga dos titulares el derecho. Perfecto. Bien. ¿Sí? Lo relativo viene de la mano del otro lado de la relación jurídica, de quienes deben de respetar ese derecho. ¿Se entiende? Perfecto. Comunidad de bienes, Agustina, gracias, sí, perfecto. Si tienen el régimen de comunidad, no me salió la palabra, si tienen el régimen de comunidad de bienes en el matrimonio, los dos van a ser cotitulares o copropietarios de ese bien, pero es un derecho absoluto sobre el bien, los dos tienen derecho absoluto. ¿Sí? Voy a chequear eso. Sí, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bien. No va por la cantidad de gente que es titular del derecho sobre una cosa, sino con la parte que tiene que respetar ese derecho. ¿Sí, Juan? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Bien. ¿El garante qué lugar ocuparía? Me pregunta María. María, no entiendo lo del garante, que me preguntás qué lugar ocuparía dónde. La garantía, lo que yo había dicho, es que es un derecho accesorio de ese principal que es la locación inmobiliaria. ¿Sí? No sé si me preguntabas eso, María, o qué. Bueno, no sé, no llego a saber. Pero básicamente, para que quede claro, el accesorio es la garantía y el principal es la locación inmobiliaria. ¿Sí? Y cuando se transmite el derecho principal, también se transmite el accesorio. Cuando se extingue el derecho principal, también se extingue el derecho accesorio. Y en eso nosotros decimos que el derecho accesorio sigue la suerte del derecho principal, ¿sí? En esos términos. Porque cuando uno termina, cuando termina el principal, también termina el accesorio eventualmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Sigo, a ver si puedo seguir, a ver si tengo más cosas. Bien. Bien. Tipos de derechos subjetivos entonces. Primero los derechos personales y familiares. Ya lo venimos viendo, no hace falta demasiado. Es básicamente los derechos de los sujetos en relación a la posición que ocupan en una familia, ¿sí? Claramente no son derechos de contenido patrimonial y por supuesto son intransferibles. El caso del derecho de propiedad sería transmisible porque puede variar el propietario, ¿no? ¿Quién me pregunta? ¿Es Fernando? ¿Fernanda? No sé. Pero bueno, pregunta esto, a ver, para que lo lean todos, si lo leen. El caso del derecho de propiedad sería transmisible porque puede variar el propietario. Claro, la propiedad puede ser transmitida, el derecho sobre una propiedad puede ser transmitida sin ningún problema. ¿Sí? Si esa propiedad estaba hipotecada, ¿sí? El derecho accesorio sigue la suerte del principal, con lo cual también se transmite, junto con la propiedad, la hipoteca. Porque la casa esa, no sé, hola, ¿hay alguien ahí? Hace unos ruidos raros, no sé si todos lo escuchan o solamente yo.
Bueno, ¿se entiende? ¿Transmisible porque puede variar el propietario? Sí, claro, es transmisible porque puede pasarse de mano en mano una propiedad. No hace falta demasiado elucubración para eso. ¿Sí? Bueno, ¿algo más, chicos? No. ¿De eso no? Perfecto, de nada. ¿Es Fernando o Fernanda? Cabral, que no sé con quién estoy hablando. Bueno, sigo, chicos, entonces, derecho Fernando, perfecto. Bueno, sigo Fernando entonces. Derechos personales familiares, no hace falta más, ya lo sabemos de memoria, y lo que necesito es que asocien es que estos derechos no son de contenido patrimonial, como ya les dije, y son intransferibles, ¿sí? Eso quedó claro desde hace un rato. Lo que me hace acordar a que alguien dijo los derechos de alimentarios o los reclamos alimentarios, ¿sí? Y creo que fue Laura, y el reclamo alimentario, Laura, es un reclamo que es intransferible también, valga la aclaración, porque no sé por qué en el momento salió el reclamo alimentario y ya que estamos, aclaramos esto. ¿Sí? No, profe, yo no fui. No, Laura, perdóname. Entonces no sé quién fue, alguien dijo el derecho alimentario y vale la aclaración esta. Es intransferible también, claramente, el derecho, el reclamo alimentario o la obligación alimentaria es intransferible. El derecho alimentario también es intransferible. Derechos de coparticipación son entonces derechos que autorizan a formar parte y a formar la voluntad de personas jurídicas, ¿sí? Los derechos de cooperación son los derechos que surgen de la posición de socio o miembro de una persona jurídica. Como relativo, Florencia, perfecto. ¿Sí? Perfecto, Florencia, gracias. ¿Sí? Entonces, los derechos de cooperación son los que surgen de una posición o una posibilidad de formar parte de la persona jurídica, o son los que surgen son los que se derivan, los derechos de cooperación son los que se derivan de la posición de socio o miembro de una persona jurídica. Y los últimos que tengo acá son los derechos de la personalidad y están relacionados al respeto y al reconocimiento de la personalidad humana en su doble aspecto corporal y espiritual. ¿Sí? En esta categoría, chicos, entran, por ejemplo, el derecho a la dignidad, al honor, a la imagen, a la disposición del cadáver, a la vida, todos estos derechos que van a ver en las próximas clases, que son derechos absolutos, intransmisibles y no disponibles también. ¿Qué parte, Florencia, me aceleré? Lo último, quizá. Bueno, voy de vuelta, Florencia. Sí, cómo no, puedo repetir lo de los derechos a la personalidad. Son derechos, chicos, que están relacionados con el respeto y el derecho de la personalidad humana en dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto corporal, ¿sí? Y les había dicho que entran en esta categoría de derechos personales, de la personalidad, el derecho a la imagen, el derecho a la vida, el honor, a la dignidad, que son todos derechos personalísimos, que ahora voy, Camila, un segundito, que que van a ver en las próximas clases, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber en esta instancia mínima que los derechos de la personalidad son estos que se relacionan con el respeto de la vida humana en su doble aspecto, el del corporal y el del espiritual, ¿sí? Y por supuesto, estos derechos de la personalidad son intransferibles, no disponibles y absolutos, para entrarlo en la categoría que habíamos visto hace un ratito. Y los derechos de cooperación, me pregunta Camila, para que repita, los derechos de cooperación son los derechos que surgen a partir de formar parte de una persona jurídica, Camila, ¿sí? Estos derechos te los da tu posición de socio o miembro de una persona jurídica. ¿Sí, Camila? ¿Se entendió ahora mejor? Pareciera que sí. Bueno. Listo, entonces. He terminado. Voy a dejar de compartir. ¿Cómo hago? Pero ya voy. Acá. Voy a dejar de compartir y nos vamos a volver a ver, así podemos terminar la clase bien.
Iniciar video. Agustina, gracias por el dato, yo lo dije en voz alta y no me di cuenta que me lo habías mandado a mí. Lo de que pusiera el chat al costadito, no me había dado cuenta. Lo abría cada vez que veía la lucecita que se prendía y no me había dado cuenta de dejarlo abierto. Bueno, chicos, ¿qué duda les quedó con qué? ¿Esto quedó claro? Es la parte más aburrida del programa porque es una parte demasiado teórica eventualmente. Agustina, ¿dónde trabajas vos? ¿Se puede saber? Justo estaba escribiendo una pregunta. Trabajo en un juego de faltas. Ah, perfecto. Tenés bastante manejo de todo lo que estamos viendo, entonces. Son cosas que has visto, por lo menos has escuchado nombrar, ¿no es cierto? ¿Alguno más trabaja en tribunales? ¿Tiene alguna profesión previa, algo relacionado con algo jurídico? Para saber. María Florencia trabaja en un estudio, perfecto, Florencia. O sea que hay un montón de cosas que te parecen, y Santiago también, hay un montón de cosas que le van a resultar más, términos que les van a resultar más habituales a lo mejor. ¿Sí? Entonces cuando yo pregunto si alguien no entendió, claramente no es para ustedes dos chicos, ni para Agustina, pero sí para el resto. Porque, a ver, por ahí les parece un plomo a los que tienen la terminología media incorporada, porque ya trabajan en un estudio, o porque trabajan en tribunales, o lo que fuera, pero yo les insisto con que no se queden con ningún término con duda, porque después les significa no entender la mayoría de las cosas, entonces es muy complejo, y para los que ya saben y tienen la terminología incorporada, les resulta un plomazo que yo tenga que explicar algún término que a lo mejor lo tiene muy incorporado, ¿sí? Bien, Agustina también trabaja en un estudio jurídico. Bien. Sí, lo veo. Subir al campus, Agustina, así se los tienen acceso. Es un PowerPoint bastante básico, tiene solamente una ayuda de memoria para que no se pierdan, pero no es más que eso, ¿sí? Pero lo subo al campus sin ningún problema. A los que no tienen la terminología incorporada, porque es razonable que no la tengan porque no trabajan en nada que ver o recién salen del colegio, necesito que no se queden con ninguna duda cuando yo les cuento las cosas, porque justamente es nuestra tarea en esta instancia, que ustedes no tengan dudas en cuanto a la terminología, ¿sí? Sobre todo eso. Por ahí es una terminología que es demasiado específica, eventualmente, y por ahí, y yo me acelero porque son términos que yo tengo incorporados, como los chicos que trabajan en tribunales, desde otro lugar. Entonces, a uno le parece que está todo bien y que todos entienden todo. Por eso me resulta interesante detenerme las veces que sea necesario, para que no tengan dudas con algún término o con alguna cuestión que les surja, ¿sí? Me lo preguntan, lo paramos, y lamentablemente funciona de esta manera en esta instancia y no me pueden frenar en la clase. Por ahí yo me acelero con cosas que me parecen que son fáciles, y por ahí la verdad es que no lo son. Entonces necesito que me lo digan, así retrocedemos. Las veces que sea necesario no hay ningún problema. Bueno, chicos, ¿qué dudas? Abandone nomás, Gustavo, no hay ningún problema. Después le doy una devolución del trabajo práctico, Gustavo, pero ya más o menos lo estuvimos charlando, ¿sí? Bueno, ¿qué dudas tienen, chicos? ¿Alguna duda de la clase? ¿Alguna duda de las clases anteriores? ¿De alguna cuestión que les quedó pendiente? ¿Algún ejemplo más de derecho relativo? Lo que pasa es que, por ejemplo, los derechos de familia son derechos relativos porque tienen que ser respetados por toda la sociedad. Camila, ¿sabés? Relativo implica esto. A ver, absoluto, perdón, al revés, me mezclé. Absoluto es un derecho que debe de ser respetado por toda la sociedad. Relativo es cuando la vinculación se produce entre dos personas, ¿sí? Un derecho de compraventa, un derecho de una relación de compraventa, que se produce en una relación de compraventa, es un derecho relativo porque hay dos personas que son las que están vinculadas a esta situación. Uno es el que tiene que cumplir y el otro es el que debe
de respetar el cumplimiento o de exigir el cumplimiento eventualmente. ¿Sí? Después, si quieren, les traigo más ejemplos más claros, pero básicamente es eso, no hace falta mucho más. Perfecto. Juan me dice que sí. ¿Qué pasa con el divorcio por presentación unilateral, Flor? El divorcio por presentación unilateral, Florencia, es una acción que no es un derecho el divorcio. ¿Sí? El divorcio es una acción en función de la disolución de una relación de familia. ¿Sí? Lo que confunde a lo mejor es el tema de la unilateralidad, porque el divorcio implica, a ver, hay dos formas, yo para los que no tienen idea de qué estamos hablando, cuando uno reclama un divorcio o inicia un divorcio, se puede hacer de dos maneras. Se puede iniciar las dos partes en conjunto, marido y mujer se ponen de acuerdo, inician un solo trámite de divorcio, y la otra situación es que uno de los dos quiera divorciarse y el otro no quiere o no le interesa o lo que fuera que sea. Entonces ese divorcio se inicia de manera unilateral. Unilateral implica un solo lado, digamos, ¿sí? Entonces una de las partes inicia el trámite de divorcio y la otra parte se le avisa, tendrá su posibilidad de decir lo que considere, pero el divorcio lo inicia uno solo y no las dos partes, como es lo más habitual o lo más fácil o lo más recomendable eventualmente. ¿Sí? Pero no tiene nada que ver con el derecho relativo, ¿sí? El divorcio es una acción, no es un derecho. ¿Sí? Pregunta, a ver, por ejemplo, Sí, Juan. Yo soy socio de Boca. Es un derecho relativo entre yo y el club, nada más. Claro, exacto. Bien. Qué ejemplo raro. Bueno, pero sí. Se me ocurrió. No sé. Ya es raro ser de Boca, pero bueno, ponele. Bueno. Nadie es perfecto. A ver, les voy a leer lo que yo noté acá para ver si les resulta más fácil. Dice, absolutos son aquellos derechos que en favor del titular impone a los demás de manera genérica el no perturbar ni violar ese derecho. Así los derechos de familia, los derechos reales, entre otros. Eso no quiere decir que esos derechos no tengan límites, sino que el absolutismo se refiere a los sujetos frente a los cuales debe hacerse valer. Son relativos, por el contrario, a aquellos que pueden hacerse valer frente a un sujeto determinado. Entre estos, los derechos personales o de crédito u obligaciones que se imponen a un deudor determinado. ¿Se entendió mejor? Porque por ahí si lo digo acelerado, y si lo leo más fácil. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Mejor? Entonces, repito, absolutos son aquellos derechos que en favor del titular imponen a los demás de manera genérica el no perturbar ni violar ese derecho. Los demás, o sea, el respeto a ese derecho absoluto debe ser respetado en forma genérica, ¿sí? Los derechos de familia, los derechos reales, entre otros. Insisto, esto no quiere decir que estos derechos no tengan límites, sino que el absolutismo se refiere a los sujetos frente a los cuales puede hacerse valer. Son absolutos porque ese derecho puede hacerse valer ante cualquiera, ante cualquier miembro de la sociedad. Si es relativo, es entre esta persona y yo, ¿sí? Se puede hacer valer con una persona determinada, contra una persona determinada. ¿Mejor? ¿Sí? Bien, mucho mejor. Bueno, me alegra. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿algo más? No, ¿listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, y esperemos que sigan los días lindos como los de hoy. ¿Sí? Así estamos todos contentos a la hora de la clase. Bueno, chicos, nos vemos. Que anden bien.